Señor, invocamos tu nombre en esta hora para alabarte, para darte gracias, Señor, por derramar bendiciones en nuestra vida, por cuidarnos, por protegernos y por ir acomodando las cosas para que podamos volver a tu santo templo. Te pedimos que obres en la vida de cada una de las personas que se pidieron, que se pusieron acá en grupo de oración, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos seguir trayendo almas a los pies de Cristo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora ponemos un himno, Romy. Bueno, hermanos, ahora nos quedamos con el pastor Santiago, que tiene la reflexión de hoy. Bien, muchas gracias, David. Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría poder estar juntos nuevamente por Zoom. Qué alegría también, de alguna manera, visualizar que el sábado vamos a poder estar juntos. Pero dice que siempre en los momentos de alegría, de euforia, de éxitos, hay que poner un poquito de coherencia, ¿sí? Y en los momentos de tristeza hay que recordar que no todo está bien, ¿sí? Que todo está bien o no todo está mal. Entonces hoy vengo a hacer algo que mi esposa dice que yo soy un especialista, ¿sí? Que es en pinchar globos, ¿sí? Mi esposa dice que yo tengo un don, y el don de pinchar los globos de las personas, ¿sí? Que yo no le creo en realidad, yo le digo que soy realista, no pincha globos, ¿sí? Entonces, dos o tres cositas para decir que sé que ustedes la van a entender, ¿sí? La primera es que este sábado nos reunamos, no quiere decir que el próximo sábado lo vamos a hacer, ¿sí? Ojalá que sí, oramos porque así sea. Pero puede ser que el primer sábado de julio no nos reunamos. ¿Por qué? Porque en realidad el decreto que se firmó dice que hasta este fin de semana nomás tenemos reuniones. Hablaba por 2 fines de semana solamente. El anterior no llegamos. Creemos que va a pasar, pero por eso síganle teniendo cariño al Zoom, ¿sí? No me lo odien, ¿sí? Porque puede llegar a pasar que nos volvamos a reunir por acá, ¿sí? Oramos para que así no sea, pero ustedes saben cómo es esto, ¿no? Alguna vez nos dijeron que eran 15 días y acá andamos todavía, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Los invito a todos los hermanos que van a ir a la iglesia que hagan algo que es súper difícil, y es que tengamos conciencia social, ¿sí? Que mantengamos la distancia, que nos cuidemos, que sea algún hermanito que está usando el barbijo de barba o de acá en los lentes, le digamos, ponete bien el barbijo, te quiero mucho, ¿sí? Que nos choquemos con los puños, que nos cuidemos entre todos, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Que sé que a veces cuando uno ve a alguien que ama mucho, y en la iglesia todos nos consideramos amigos y familia, ¿sí? Es muy difícil no querer abrazarlo, ¿no? Bueno, no me importa nada. Vamos a cuidarnos un poquito, ¿sí? Después, si querés, te cruzás la vereda enfrente, ahí, al lado de la Virgen, te abrazás. Pero adentro de la iglesia vamos a intentar cuidarnos, ¿sí? Eso por un lado. Así que los invito a que aprovechen el sábado, ¿sí? Y que vayan, pero que nos sigamos cuidando, ¿sí? Por amor a todos, ¿sí? Por otro lado, quiero volver a recordarles e incitarlos a que mañana, ¿sí? A las 5 de la mañana tenemos nuestro momento de oración, ¿sí? Y ustedes saben que no nos juntamos a escuchar pedidos de nadie,
ni a escuchar ningún sermón de nadie, sino nos juntamos a orar. Y muchos de los hermanos que se están reuniendo, estamos siendo un grupito ahí de 35 familias que se están reuniendo cada jueves a las 5 de la mañana, está siendo de mucha, pero mucha bendición, ¿sí? Sé que hay algunos que se levantan mucho más temprano y no pueden por el trabajo. Y hay otros que se levantan mucho más tarde y se les complica, ¿sí? Pero ahí poné 2, 3 alarmas, ahí no le dé de comer al gato para que te levante a esa hora y vas a ver que te va a hacer bien, ¿sí? Te va a hacer muy bien pasar tiempo en oración porque es lo que necesitamos, ¿sí? Y lo necesitamos y mucho, ¿sí? Y en el concepto de que lo necesitamos y mucho, yo quiero invitarte a que puedas participar. No quedan muchas reuniones, porque dijimos inicialmente que va a ser solo por julio, ¿sí? Solo por 4 jueves. Así que este sería el anteúltimo. Siempre estamos abiertos a seguir. Yo por mí lo haría todos los días, ¿sí? Pero no quiero cansarlos. Así que inicialmente es solo este jueves y el próximo. Así que te invito a que puedas participar. Bien, dicho lo dicho, quitando todo esto, los invito a que podamos abrir la Biblia, porque tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, pastor, vamos, arranque, mucho anuncio, vamos a abrir la Biblia. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, ¿sí? Y quiero invitarlos a que podamos compartir 3 conceptos. En realidad, les soy sincero, abro mi corazón. Tenía otra meditación para compartir con ustedes, pero esta mañana, cuando me desperté y hice el Reavivados por su palabra, dije, no, esto lo voy a compartir hoy con los hermanos, así que dejo la meditación que tenía para ustedes para este miércoles, otro día, que de por sí está muy, pero muy linda. A mí me gustó mucho, se la voy a dejar para otro día. Y hoy voy a compartir lo que creo que Dios quiere que comparta con ustedes, ¿sí? Que es un poquito más, podría decir más fuerte, ¿sí? Pero de todas maneras lindo. San Lucas, ¿quién hace el Reavivados por su palabra acá? Debe saber cuál es el capítulo. Capítulo 12, ¿sí? Y por si alguien no sabe, como iglesia nosotros tenemos un plan para leer la Biblia casi en 4 años, ¿sí? Que el plan se llama Reavivados por su palabra, que es leer un capítulo de la Biblia por día. Para que en 4 años se pueda, 4 años y un poquito más, se pueda leer toda la Biblia completa. Un capítulo por día es nada, ¿sí? Hay una aplicación que se llama Reavivados por su palabra, ¿sí? Yo la uso. Si no, en tu escuela sabática abajo dice el día del capítulo, ¿sí? En tu escuela sabática abajo dice hoy, Reavivados por su palabra, Lucas capítulo 12, ¿sí? Y bueno, a mí me gusta tenerlo cada mañana, parte de mi devoción, Lucas, el texto, el capítulo de la Biblia que aparece, ¿sí? Te motivo porque tal vez no estás sabiendo qué leer en tu culto a la mañana. Bueno, hay un plan de estudio que se llama Reavivados por su palabra, un capítulo por día, y ahora estamos en la mejor parte, porque estamos leyendo los evangelios, ¿sí? Y siempre es lindo repasarlos. Bien, nos vamos a meter de lleno en el texto bíblico. Lucas capítulo 12, palabra de Jesús, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué cosa dice? La hipocresía. Y ahí Jesús dice, porque nada hay encubierto que no se haya de descubrirse, ni oculto que no se haya de saber. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Solo con estos versículos podríamos hacer un sermón y hasta unos 3 días de oración. Pero vamos a cerrarlo en 5 minutitos a este concepto, ¿sí? Jesús en este capítulo habla de 2 cosas que hay que guardar.
Y la primera dice que nos tenemos que guardar, que nos tenemos que cuidar, y de esto nos tenemos que cuidar más que del COVID, de la hipocresía. Y no está hablando de toda la hipocresía en general, sino Jesús está señalando la hipocresía religiosa. ¿Sí? Y me gusta esto porque dice que había millares de gente ahí y Jesús no tenía pelos en la lengua, ¿sí? Por eso también lo quisieron matar rapidito, ¿no? Porque ahí, entre toda la gente, Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos de esa época, pero ellos hacían alarde de su espiritualidad y de su vida religiosa, pero por dentro, dice Jesús, que estaban muertos. Jesús le llegó a decir las peores cosas que Jesús dijo hacia alguien, fue siempre hacia los fariseos. Sepulcros branqueados, serpientes, ¿sí? Nido de víboras, cosas terribles le dijo Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos mostraban una cosa, pero en realidad eran completamente otros. Es más, en algún momento Jesús le dijo, ustedes le echan cargas a la gente y no la levantan ni con un dedo, ¿sí? La palabra hipocresía, ¿sí? Es una palabra muy, pero muy antiguo y viene del latín, que en realidad toma del griego la palabra actor, ¿sí? Y tiene que ver con el concepto etimológico primario es doble cara, ¿sí? El que usa como un antifaz, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros o conmigo, pastor? ¿Saben? Muchas veces sin querer, sobre todo cuando tenemos muchos años de iglesia, podemos llegar a ser hipócritas, ¿sí? Cuando las personas suelen comenzar en la fe, suelen ser muy sinceras y a veces como niñitos, sin querer se exponen, ¿sí? Pero cuando empezamos a tener más años en la iglesia, empezamos a aprender algunas cosas, hay cosas que no se dicen, ¿sí? Y está perfecto, ¿sí? Porque si yo peco, para el Señor, ¿sí? O a lo sumo pido consejo para alguien. Pero la hipocresía tiene que ver con actuar, que todo está bien cuando no está bien, ¿sí? Antes, hace muchos años atrás, en la iglesia se veía muy mal, ahora no se ve tan mal, ¿sí? Tomar mate. Los que tienen muchos años en la iglesia se acordarán de esto, ¿no? Seminarios y seminarios de que tomar mate es pecado. Lo sigue siendo, ¿sí? Lo sigue siendo, hace mal a la salud, igual que tomar café. Si no te enteraste, te lo digo, te hace mal, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo que algunas veces cuando venían algún hermano de iglesia a la casa de mi abuela se desesperaba, ¿por qué? Por guardar todo vestigio y rastro del mate. ¿Sí? Y una vez recuerdo estar en la casa de algún hermano de iglesia, ¿sí? Y sabía que venía el pastor, y entonces empezó a guardar los envases de cerveza que tenía en el fondo, ¿sí? Porque no quería que lo vea, ¿sí? Entonces, de alguna manera vamos a cubrirnos y vamos a cuidarnos, que no nos descubran que hacemos las cosas mal. El sábado en la iglesia somos todos buenos, todos leemos la lección de escuela sabática, todos guardamos el sábado, ¿no? Pero que no nos vean, ¿sí? Que tenemos una doble vida, ¿sí? Que somos adventistas algunas horas y por otro lado hacemos un poquito de vida del mundo, ¿sí? Que sabemos que está mal, pero mientras que no se entere la iglesia, está todo bien, ¿sí? Y esa dicotomía parece hasta chistosa, ¿no? Cuando la contamos nos causa gracia, pero muchas veces sin querer podemos caer en esto, ¿sí? Y Jesús sabe lo que dicen es, la hipocresía no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando yo soy hipócrita, no estoy dejando a Dios que me cambie, ¿sí? Porque no lo estoy reconociendo, no lo estoy aceptando, simplemente lo estoy ocultando, ¿sí?
Segundo, quiero aparentar algo delante de los demás que no soy. ¿Sí? Y tercero, me olvido que Dios conoce todo y que Dios ve todo. Porque lo que dice Jesús, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesús está hablando de él tiene todo anotadito. Dice, y lo que vos susurraste, dice, se va a saber, porque el Señor tiene anotado todo, Él sabe absolutamente todo. Y, ¿saben? Yo admiro mucho a las personas sinceras, que reconocen su error, porque es muy difícil hacerlo. Es muy fácil caer en la hipocresía y es muy difícil ser sincero. ¿Sí? Es muy, pero muy difícil. Y a veces a las personas que son sinceras las acusamos de ingenuos o de tontos. ¿Sí? No voy a decir quién, pero recuerdo un compañero mío en la facultad que había hecho las cosas mal estudiando teología y fue al decanato y le dijo al director, dice, mira, yo estoy estudiando teología, quiero ser pastor y hice esto. Y creo que está mal, no puedo seguir así. Y me acuerdo que lo disciplinaron, ¿no? Y todos los amigos, él me contó después, le empezaron a decir que era un tonto por lo que había hecho. ¿Por qué no te callas la boca si nadie sabe? Y hoy la persona esta es pastor, pues lo disciplinaron por un tiempito y él aprendió. Y cuando él me contó, le dije, wow, te admiro, porque sos sincero y porque no querés aparentar algo que no sos. Y saben, para Dios es muy, pero muy importante que nosotros seamos sinceros. Con Él primero, con Él, ¿sí? Que a Él no le ocultemos nuestras faltas, que no intentamos querer ser algo que no somos, porque le impedimos a Él la oportunidad de transformarnos y cambiarnos. Podría hablar mucho tiempo más de esto, dijo que iba a ser 5 minutos y me extendí. Así que, primer concepto, guardaos de la hipocresía. ¿Sí? Y Jesús lo dijo allí. Segundo concepto, ¿sí? Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús de alguna manera estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a venir, que era la persecución, ¿sí? El ser perseguidos por querer seguir a Jesús. Y saben, el miedo es algo que está en nuestro ADN, ¿sí? Por el pecado, por causa del pecado. Pero muchas veces sin querer y en situaciones puntuales hay algunas personas o situaciones que nos dan miedo, ¿sí? Y Jesús dice, a las personas no hay que temer, ni a aquel que puede matarte. Solo hay que temer a uno, y es a Dios, el que tiene en tu mano no solo tu vida, sino la vida eterna. Y Jesús repite 2 veces en este cortito pensamiento, no teman, no tengan miedo. Y tal vez le estoy hablando a alguien que tiene alguna situación complicada en su hogar, con alguna persona que le tiene miedo. Tal vez le estoy hablando a alguien que en su trabajo está sintiendo una situación compleja y está teniendo miedo. Tal vez estoy hablando a alguien que tiene miedo de decir que es cristiano porque puede tener alguna consecuencia. O a alguien que tiene miedo de tomar alguna decisión en pos de Jesús por miedo. Jesús dice, no tengan miedo. Solo hay uno que hay que temer. Y en realidad ese que hay que temer es el que más nos ama y el que más quiere nuestro bienestar.
Y Jesús nos cuenta una pequeña historia. Dice, ¿saben qué? Los pajarillos se venden, porque se los comían en ese tiempo, ¿sí? Ahora también, pero bueno, ahí se comercializaba. Jesús dice, ¿saben? Dios no se olvida ni de los pajaritos, ¿sí? Dios sabe cuándo matan a un pajarito. Dice, y sus pelos de la cabeza están contados. Y sí, para algunos es más fácil contar los pelos de la cabeza, para mí, para José y para algunos más que tienen calvicie, ¿no? Es fácil, tenemos poquitos, ¿sí? Para algunos que tienen una cabellera extensa, ¿sí? Como mi esposa, que no sé cómo hace, cuando se peina ella saca más pelo que todo lo que yo tengo en la cabeza ahora, y nunca se queda sin pelo. Dios dice, todos tus pelos están contados y ni un pelito se cae de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Él sabe absolutamente todo de vos. Y Él te dice, no tengas miedo, porque vos valés más que cualquier cosa en este mundo para mí. No tengas miedo de serme fiel. No tengas miedo de ser sincero. No tengas miedo de seguir adelante. No tengas miedo de las consecuencias que podés llegar a tener por seguirme, porque yo velo por vos. Hay una cita hermosa de Elena de White que dice que ni una hoja del árbol, de los árboles, se cae sin que Dios lo sepa. ¿Sí? Y en este momento de invierno, que uno ve hojas por allí caerse, decís, wow, Dios cuida de vos. No tenemos nada que temer. Y Jesús lo repite, ¿no? Vez tras vez, no tengas miedo. No tengas miedo de nadie ni de nada, porque Jesús vela por vos. Jesús en algún momento dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y Jesús sabe dónde vivís, sabe lo que comés, sabe cuánto ganás, sabe cuáles son tus pecados acariciados y tus luchas. Jesús sabe cuáles son tus grandes anhelos del corazón. Jesús sabe absolutamente todo de vos y vela por tu vida. Por eso no hay nada que temer. No hay nada que temer. Y no le tenemos que tener miedo a nada. Como diría Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y esto nos tiene que recordar que nosotros como cristianos tenemos que caminar por la vida con seguridad. Muchas personas y algunos ateos y pensadores hablan de la religión o de la fe del cristianismo como un lugar para cobardes, en donde los cobardes que no pueden resolver sus problemas y sus traumas se refugian, ¿sí? Y cuando vemos lo que Jesús predica y lo que Jesús nos da, nos damos cuenta que todo lo contrario. Esto es solo para valientes, ¿sí? Y cuando Jesús habla, nos hace dar cuenta que nosotros, lejos de caminar con miedos en la vida, podemos caminar con seguridad y tranquilidad, cosa que el mundo hoy no puede tener, ¿sí? Así que acordate de lo que Jesús te dijo, los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen mucho, vos vales mucho. Pero vamos a seguir avanzando con el último concepto, ¿sí? Nos guardamos de la hipocresía, dijo Jesús, no tengan miedo, yo cuido de vos. Y el último concepto, versículo 13, Jesús comienza hablando de una historia, el rico insensato. Me voy a saltear algunas cositas, ¿sí? Para no irme del tiempo. Dice que uno de la multitud vino a Jesús y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que se había muerto el padre, ¿no? ¿Qué problema este, no? Y aquellos que sus padres han fallecido y tienen hermanos, tal vez han vivido situaciones complejas con la herencia, ¿sí? Y hay familias desunidas, destruidas, hermanos, sobrinos, parientes que nunca más se hablaron por un pedacito de terreno, por un auto, ¿sí? Cosa que es difícil de concebir, ¿sí? Pero son todos buenos, pero cuando hay plata en la mesa, raíz de todos los males el amor al dinero, ¿no?
Y Jesús le responde a este hombre que vino a pedirle: Jesús, dale, ayúdanos con esto que está complicado, está trabado, ¿sí? Y Jesús le dijo, versículo 14, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No te equivoques, yo no vine para eso, ¿sí? No te equivoques. Alguna vez le tuve que decir algo así a algún hermano que me vino a pedir ayuda para esto. Le digo, no, eso conmigo no. Anda con un abogado, conmigo no. Versículo 15. Jesús da un consejo a raíz de esta situación, ¿sí? A raíz de esta situación, Jesús da un consejo. Y dice 15, les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es para hacer un cuadrito, ¿sí? Lo que Jesús dijo. Para hacer un cuadro y repetirlo todos los días, ¿sí? Jesús primero habló en este capítulo, guárdense de la hipocresía. Y ahora Jesús nos dice, guárdense de la avaricia, ¿sí? Y todos entendemos que es una persona avara, alguien que quiere acumular, que quiere más, que no le interesa si los demás tienen o no tienen, que no le interesa la equidad, la igualdad, que lo único que piensa es en uno y en tener más. Y si nos ponemos a pensar, no sabemos ni para qué, ¿sí? Y capaz otro día podemos hablar, pero hoy, hace poquito leí un libro que dice que hoy, si agarramos las 3 personas más millonarias del mundo y le sacamos la mitad de sus bienes, con esas 3 personas, solucionamos el problema del hambre mundial. Miren si no hay avaricia en el mundo, ¿no? Pero a veces decía, si yo tuviera esos millones, obvio, donaría la mitad, decimos nosotros, ¿no? Y se la damos a los pobres. Pero a veces con lo que tenemos, con lo poquito que tenemos, mostramos que somos avaros. Igual que esos 3 que podrían solucionar el problema del hambre mundial, ¿no? Jesús dice, la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu motor en la vida? ¿Qué es lo que te moviliza cada mañana a levantarte? Y sí, es verdad, pastor, del amor no se puede vivir, dice una canción. Y obvio que hay que trabajar, ¿sí? Hay que pagar las cuentas, hay que vivir, y eso está perfecto, ¿sí? El trabajo fue creado por el Señor. Y en el Edén vamos a trabajar. Te doy una mala noticia si no lo sabes. En el Edén vamos a trabajar, ¿sí? Pero el concepto que Jesús está manejando acá no es no trabajen, no honren sus deudas, no vivan dignamente, no, es no vivan para el dinero, no vivan para acumular, no vivan para tener más, no vivan para tener una casa más linda, que está bueno si la pueden tener, pero hay personas que trabajan 20 horas para tener una casa linda en la que no pueden dormir ni no pueden estar. Hay personas que entregan su vida por tener un auto más lindo a costa de que su matrimonio se deshaga porque no pueden estar cerca de él, ¿sí? Y hay cosas que no dan paz verdadera. Una tele más grande no hace que vos estés feliz, una cama más grande no hace que duermas mejor, ¿sí? Más dinero no te da más seguridad, ¿sí? Podés pagar una mejor obra social, pero no te va a dar salud, ¿sí? El dinero no soluciona nada, las comodidades no solucionan nada. Y Jesús dice, ojo, cuidado, la vida no consiste en tener cada vez más bienes. De eso no se trata la vida. Y hay personas que sin querer podemos llegar a estar viviendo para eso. Y Jesús dice, tengan cuidado con la avaricia. Y nos cuenta una historia de una persona, dice que tenía mucho y dijo, ¿qué voy a hacer con tanto? Bueno, voy a hacer un establo grande, voy a guardar todo y me voy a decir a mí mismo, ¿sí? Dice versículo 19, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Imagínate esto, qué lindo poder vivir, dejar de trabajar, que no te importe a qué hora te vas a levantar, comer lo que quieras,
que alguien te limpie la casa, que alguien te limpie la ropa, ¿sí? Que no te tengas que preocupar absolutamente nada porque tenés todo para quedarte de brazos cruzados y pagarle a alguien para que si tenés calor te apantalle y si tenés frío te prenda la estufa. ¿Saben que muchas personas tienen por objetivo de vida eso? Y es lo peor que hay, porque eso es avaricia en su máxima expresión. ¿Y saben qué es lo peor? En ese objetivo de vida no hay felicidad, no hay gozo. Hoy el mundo y el marketing nos quiere vender que eso es tocar el cielo con las manos, pero eso es lo peor de todos. Hay gente multimillonaria que no puede dormir, que no vive en paz, ¿sí? Y Jesús dice que estas personas que dicen eso o quieren esto, dicen que tienen un gran problema. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué te sirve? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y acá Jesús nos responde, bueno, si la vida no consiste en tener bienes, ¿en qué consiste? La vida consiste en hacer tesoros en el cielo, en estar más cerca de Jesús, en ayudar a las personas, en poder tener vínculos sanos, en poder tener una mente más sana, en poder estar libres de las tentaciones y de los lazos de Satanás y seguros en Jesús, en tener paz, en tener redención en Jesús. Ahí está la vida verdadera, ¿sí? Y aquellos que los buscan en los bienes son necios. Y por otro lado, esta historia nos cuenta una gran verdad, y con esto cierro, que es que nuestra vida no la tenemos comprada. No importa cuánto dinero, qué edad tengas. Lo único que nos pertenece es el ahora y el ya. Mañana nadie sabe. Y tristemente en estos 6 años que tengo de pastor, he hecho mucho más sepelios de los que quise o quisiera. Y me tocó hacer sepelios de una persona de 98 años y de un bebé. ¿Sí? Nuestra vida no la tenemos comprada. Por eso lo más importante, y Jesús lo dice un poquito más adelante en el capítulo, es que primero esté Dios en nuestra vida. Y para que Dios esté primero en nuestra vida, tenemos que guardarnos de ser avaros, tenemos que guardarnos de ser hipócritas y tenemos que dejar de tener miedo a las personas y a las circunstancias y vivir para Dios. Y hoy yo quiero invitarlos a ustedes y a mí a que podamos orar y pedirle al Señor, Señor, líbrame de la hipocresía, líbrame de la avaricia y haz que pueda estar tranquilo y seguro en ti, sabiendo que si estoy en paz con vos, si vos estás primero, todo está bien. Dios los bendiga y nos ayude a poder hacer esto realidad. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Padre eterno, querido Dios, gracias Señor por tu amor, por tu palabra. Gracias por la sencillez de tus palabras. Y hoy queremos quedarnos con esto y queremos suplicarte que nos libres a todos los que hemos escuchado este mensaje de la avaricia, del deseo de vivir para los bienes y las comodidades y de la hipocresía religiosa sobre todas las cosas. Gracias por recordarnos que al único que tenemos que temer es a ti, al que más nos ama. Gracias por recordarnos de que tú nos cuidas y para ti valemos mucho. Hoy queremos suplicarte que obres en nuestro corazón de tal manera que tú puedas tener el primer lugar y el mejor en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Soñé que fui al cielo
y estabas tú allí. Un bello y cristalino mar y calles de oro vi. Los ángeles cantaban cuando alguien te llamó. Pudiste ver un joven que sonriendo se acercó y dijo: tú no me recuerdas hoy, espera y verás. La Biblia me enseñabas tú a mi muy corta edad. Cada semana al comenzar orabas al Señor, y un día en tu oración yo le di mi corazón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Otro hombre a tu lado dijo: ¿recuerdas tú la ocasión que el misionero predicó haciéndote llorar? Dinero te faltaba, pero eso no importó. Tu ofrenda la tomó Jesús y por eso aquí estoy yo. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Muchos vi venir para contigo hablar, los que Dios tocó con su generosidad. Cosas hechas con amor que el mundo ignoró, y del cielo ante Dios con gozo proclamó. Sé que allá en el cielo llanto no habrá, más seguro estoy de que te vi llorar al ver algo en Jesús, cuando tu mano Él tomó y dijo: hijo, lo que has visto será tu galardón. Gracias por darme a Jesús. Él ha cambiado mi ser. Gracias por darme a Jesús. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que así fue. Bueno, gracias por acompañarnos. De mientras que voy a... me falta Sonia y Teddy nada más para que me habiliten la cámara mientras voy comentando lo que se viene en estos días. Así saco la fotito.
no se olviden, yo ya me lo puse el despertador, porque yo después capaz que en un rato me voy a dormir, me quedo dormida y soné. Así que 5 de la mañana, el desafío para valientes, a orar a la madrugada, como hacía Jesús en la Biblia. Así que, no la Biblia, como relata la Biblia, perdón. Así vamos a conectarnos más con el Señor y estar en comunión, que es como nos hace falta estar, ¿no? Así que en principio eso, nos encontramos vía Zoom. Ya terminamos y les comparto el ingreso nuevamente. Es el mismo cada semana, pero bueno, sé que si no se pierden entre un ingreso y otro, se pierde todo. Así que, y obviamente, el sábado a partir de las 10, ¿no? Quedamos, pastor, que nos encontramos en el templo. Perfecto, a partir de las 10 y vénganse a las 10. Así compartimos una escuela sabática muy pequeñita y después el sermón hasta las 12 vamos a estar seguramente ahí. Aprovechémoslo, esta oportunidad, y bueno, oremos para poder seguir compartiendo en forma presencial en el templo. Espacio joven también, ¿no? A las 18, pastor, presencial, quedamos así. Gracias. Vamos que va creciendo el espacio joven también. A las 18, si no nos volvemos tarde a casa. Y bueno, están todos invitados, aprovechemos este fin de semana en forma presencial en el templo. Casi me estaba por olvidar. Teddy, me faltas vos nada más para las fotos. Si te pones en la cámara, genial, pero un espectáculo. Gracias, anciano, ídolo. Ahora sí. Nos despedimos entonces hasta mañana, aquellos que se sumen a la madrugada, y bueno, el sábado a las 10 nos encontramos en el templo. Buenas noches, tarde, Elvira. Sé que estabas ahí escuchando. Dios te bendiga y bueno, nos estamos viendo el sábado en forma presencial. Dios los bendiga a todos.